Ahora estamos en condiciones de proseguir, señor fiscal. Va a ser su exposición ahora en relación a la calificación del hecho número 2. Sí. Gracias, señoría. Como había señalado, y teniendo particularmente la particular estructura del tipo penal por el cual se ha formulado la acusación respecto a los hechos 1, 2 y 3, se hace necesario referirse a cada uno de estos hechos respecto tanto a los elementos objetivos en cuanto a la descripción fáctica, como también a la especial concurrencia del elemento subjetivo del injusto, que es la finalidad. Ahora, señoría, refiriéndonos al hecho número 2, que en síntesis consiste en la colocación, activación y detonación de un artefacto explosivo artesanal de idénticas características al utilizado en el hecho número 1, pero esta vez colocado en la vía pública, en las afueras de la primera comisaría de Carabineros, en calle Maquíver, a pasos de la intersección con calle de Santo Domingo, en la comuna de Santiago, hecho respecto del cual se formuló acusación en contra de Juan Flores Riquelme, Natalie Casanova Muñoz y Enrique Guzmán Amadeo. Su señoría, teniendo presente esta sintética descripción que se encuentra desarrollada plenamente en la acusación y contenida en el auto de apertura respecto a los hechos materiales de la acusación, hay que determinar cuál es el título de imputación conforme al cual se ajusta este hecho a alguna de las conductas descritas en la ley 18.314. Y sin duda acá, respecto de este hecho, el título de imputación está dada por la circunstancia cuarta del artículo segundo de la ley 18.314, que es la particularmente colocación y detonación de artefactos explosivos. Dentro de las diversas conductas que describe el artículo segundo, sin duda, particularmente respecto de este hecho, solo cabe aplicar la descripción del numeral 4. Las imágenes que se proyectaron durante la audiencia de juicio oral y que se han introducido a este juicio oral, captadas por las cámaras de seguridad exteriores, tanto de la primera comisaría de Santiago como de algunos edificios habitacionales aledaños que corresponden al día 11 de agosto del año 2014, especialmente que se encuentran contenidas bajo las nubes 1909-757, 1909-747 y 1909-748, dan cuenta esta prueba cómo a las 22:54 horas aproximadamente de aquel día 11 de agosto del año 2014, un individuo, un sujeto, se inclina para depositar y colocar un bolso que contenía en su interior un artefacto explosivo por debajo de un vehículo que se encontraba estacionado en la afuera de la comisaría por el sector de calle Maquíver, automóvil marca Kia, placa única DXXX53. En circunstancias que de las mismas imágenes se puede apreciar que el acusado Flores Riquelme realizaba labores de vigilancia en el lugar, todo lo cual da cuenta del verbo rector o de la acción descrita en el numeral 4 de la colocación. Este artefacto colocado también fue a su vez activado. Y a las 23:09 horas, de acuerdo al registro de las cámaras que se pudieron observar durante la audiencia de juicio oral, se puede apreciar la explosión del artefacto que se encontraba bajo el vehículo Kia, placa patente de XX53, circunstancia que además da cuenta y prueba la efectiva detonación de dicho artefacto, con los consecuentes daños que sufrió el vehículo, todo lo cual se dio cuenta ante su señoría mediante la respectiva documentación que determinó en definitiva la pérdida total del vehículo de propiedad de un oficial de Carabineros de Chile. Este solo hecho, sin perjuicio de lo que me referiré más adelante, de la capacidad destructiva que tuvo el artefacto explosivo, da cuenta de las magnitudes de los daños que provocó en el vehículo, en términos tales que se determinó su pérdida total. Respecto de esta acción, en cuanto a la participación, ya ha quedado suficientemente justificada la participación del acusado en estos hechos con la relación de prueba que se hizo en la parte inicial o primera de esta clausura,
Y respecto de esta acción, el dolo que se requiere para la sanción a los acusados se encuentra sin duda establecido por la circunstancia de que los acusados portaron, transportaron, colocaron y activaron y fabricaron además este artefacto explosivo y además con pleno conocimiento de los efectos atribuidos a un artefacto explosivo artesanal de esta naturaleza. Es por ello que lo escogen, es por ello que lo manipulan, es por ello que lo activan, es por ello que además también lo fabrican. Y sobre todo teniendo presente que esta era la segunda vez que ya utilizaban un artefacto de esta naturaleza. La vez anterior, julio del año 2014, estación de metro Los Dominicos, al interior del vagón 112. ¿Y por qué podemos señalar que tenían conocimiento de los plenos efectos que podía producir este artefacto explosivo? Porque 2 de los 3 acusados respecto a este hecho número 2 son también los acusados respecto del hecho número 1. Juan Flores y Natalie Casanova, quienes sin duda tenían conocimiento de la aptitud y de la idoneidad del artefacto explosivo para causar los daños que causó y para poner en riesgo no solamente a la propiedad, sino que también la integridad física, la salud y la vida de las personas. En relación a la concurrencia del elemento subjetivo y injusto y particularmente de la finalidad terrorista que exige el artículo 1 de la ley 18.314 respecto de este hecho, entendemos que se da la finalidad terrorista respecto de este hecho porque al respecto concurren 2 de los 3 criterios de concreción que señala el artículo 1 de la ley 18.314. El primer criterio de concreción es la naturaleza y efecto de los medios empleados, como me referiré más adelante. Y el segundo criterio de concreción que entendemos se da respecto a este hecho es que esta conducta, esta acción por la cual se formuló acusación en contra de los 3 imputados, obedece a un plan premeditado para atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Respecto del primer criterio de concreción, esto es la naturaleza y efecto de los medios empleados, nuevamente acá nosotros debemos atender al objeto material con el cual se comete el delito. El objeto material con el cual se comete el delito es un artefacto explosivo artesanal, respecto del cual los acusados tienen conocimiento de su capacidad de daño, de su capacidad lesiva, porque tienen el conocimiento previo de haber colocado un artefacto explosivo de similar naturaleza en el vagón de tren 112 cuando se atentó contra el servicio de transporte público por parte de los acusados respecto a ese hecho, Juan Flores y Natalie Casanova. Pero no solamente, y aquí ya no voy a repetir, digamos, todos aquellos argumentos que se dieron respecto al hecho número 1 para dar contenido al concepto de naturaleza y efecto de los medios empleados, particularmente la discusión legislativa que se dio con la ley 19.027, la Convención de Represión de Atentados Terroristas con Bomba y los demás argumentos, todos los cuales son también aplicables y replicables respecto de este hecho en relación al objeto material y a la naturaleza y efecto del medio empleado. Pero particularmente, y para efecto de dar contenido también al segundo criterio de concreción, concurren acá otros elementos fácticos que obedecen a la planificación dada por los propios acusados, que dan cuenta de la concurrencia de esta finalidad especial de provocar temor en la población o en una parte de ella, y sobre todo también en cuanto a la finalidad de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas. Y esto dice relación con el lugar escogido para la colocación de este artefacto explosivo y también la hora o rango horario en el cual se realiza esta conducta. Respecto del primer elemento o aspecto a considerar, lugar escogido para realizar esta conducta, como primera cuestión hay que tener presente que se trata de una vía pública en el sector céntrico de Santiago, altamente concurrida por personas y peatones que transitan por el lugar, una vía pública
en donde en sus proximidades existen servicios públicos, hay edificios habitacionales, sedes universitarias, restaurantes, café, es decir, nos encontramos dentro de un espacio o un ámbito espacial que responde a un punto neurálgico dentro de una ciudad metropolitana como es la ciudad de Santiago. Adicionalmente a esto, también el límite temporal o la franja horaria en el cual se realiza esta acción y se coloca este artefacto explosivo y se detona, es un momento o una franja horaria en donde aún existe actividad en el centro de Santiago. Y tal como se pudo apreciar, transitaron personas, vehículos, buses, transcurrió un tiempo previo y un tiempo posterior a la colocación en donde pudimos apreciar a través de las imágenes la presencia de múltiples personas, todo ello con una finalidad, la finalidad de que quienes transitaran en el lugar tomaran conocimiento de lo que iba a ocurrir en el lugar y de esta forma también fueran vehículos o medios de comunicación de este hecho para difundir el temor que esto puede ocasionar. Desde el momento en que el artefacto es colocado bajo el automóvil, donde se produce el atentado a las afueras de la primera comisaría, aproximadamente a las 22:54 horas. Hay que tener presente que la detonación se produce a las 23:09. Se puede apreciar cómo circulaban, como indiqué, peatones, buses de transporte público, vehículos particulares, taxis, etc. Aquí, dentro de la etapa investigativa y como prueba que se rindió en la audiencia de juicio oral, también se realizó una diligencia de conteo, como ya se indicó, a cargo del cabo segundo de Carabineros Rodrigo Lemus Núñez, quien declaró el 28 de septiembre de este año. Y el funcionario de Carabineros nos indica que previo a la colocación del artefacto explosivo y mientras los sujetos aguardaban en el paradero contiguo y al frente del lugar donde se iba a colocar este artefacto explosivo, se pudo contabilizar que transitaron por dicho lugar 45 peatones, 35 vehículos particulares, 22 vehículos de locomoción colectiva. Una vez colocado el artefacto explosivo, esto es a las 22:54 horas aproximadamente, y previo a su detonación a las 23:09, transitaron por el lugar 21 peatones, 24 vehículos particulares y 21 vehículos de la locomoción colectiva. De modo tal que no puede señalarse que en este caso nos encontramos frente a un lugar que estaba aislado o en el cual no existía ni tránsito de personas ni tránsito de vehículos. Por el contrario, era un lugar en donde en los distintos momentos que se realizaron este conteo por parte del funcionario carabinero se pudo ver la presencia de peatones y la presencia también de vehículos. En consecuencia, la generación o la proyección del riesgo creado para los bienes jurídicos particulares que van a transutar en la afectación a un bien jurídico de carácter colectivo, como es el orden público, fue sin duda mayor. Pero acá hay que tener presente una circunstancia particular, y es por ello que nos referimos respecto a cada uno de los hechos. Este artefacto explosivo que se colocó en las afueras de la primera comisaría y bajo el vehículo de un oficial de carabineros tenía particulares características. Había sido especialmente potenciado en su fabricación mediante la incorporación de esquillas dentro de dicho artefacto. En consecuencia, si nosotros analizamos todos estos aspectos, todos los cuales fueron probados durante la audiencia de juicio oral, podemos concluir que claramente acá se da la finalidad propia exigida por la ley 18.314 para configurar el delito de carácter terrorista. Esto es el infundir temor. En primer lugar, por la naturaleza y efecto del medio empleado. Un artefacto explosivo, confeccionado por los acusados, potenciado por ellos mismos mediante la incorporación de esquillas. En segundo lugar, por el lugar escogido para la colocación de este artefacto explosivo. Esto es en las afueras de una comisaría, en una vía pública de bastante tránsito, tanto de peatones como de vehículos, todos los cuales podían presenciar y además sufrir las consecuencias de la detonación del artefacto explosivo. En tercer lugar, por la hora escogida para la detonación.
Es decir, claramente acá la hora escogida era una hora aún de afluencia y de tránsito de personas. Y también por el hecho de haber introducido esquildas de carácter metálico para aumentar el poder dañino o el poder lesivo de este artefacto explosivo. Su señoría, conjugando todos estos aspectos y remitiéndonos a los fundamentos que ya se dio en relación al hecho número 1 para determinar el contenido del concepto de naturaleza y efectos de los medios empleados, también las circunstancias fácticas del lugar y horario en el cual se coloca este artefacto explosivo, me remito a todo lo ya señalado. Y sobre este punto, solamente complementar con 2 o 3 cuestiones o ideas que es necesario traer a colación. En primer lugar, también una cita de carácter jurisprudencial. Y teniendo presente el hecho en materia de la acusación, dentro de los fallos del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que han conocido materias o asuntos relativos a delitos de carácter terrorista, está la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Sentencia de fecha 25 de mayo del año 2010, dictada en la causa RUC 080-112-9503-8 y RIT 44-2010, que se pronuncia respecto de un atentado en las oficinas de la Defensoría Penal Pública de Temuco. Si bien esta sentencia descarta la participación del único acusado en esta causa y en consecuencia lo absuelve, sí tiene un pronunciamiento respecto de la calificación jurídica del hecho en materia de la imputación. Y el hecho en materia de la imputación particularmente consiste, y de manera sintética, en colocar un artefacto explosivo artesanal en las afueras de una dependencia pública que estaba constituida por la Defensoría Penal Pública de Temuco, contiguo a una empresa constructora, el cual detonó y provocó graves daños en las dependencias y también en los domicilios contiguos. ¿Qué es lo que señala el tribunal respecto a la calificación jurídica y a las características de este hecho? Dice su señoría que a una hora indeterminada del día 11 de diciembre del año 2008 fue colocado un artefacto explosivo en calle Portales 361 por un tercero no identificado, consistente en un extintor de incendio con capacidad para 1 kilo, rellenado a presión con pólvora negra, dotado de un sistema de activación eléctrica, unido a un timer mecánico, aparato con las cualidades idóneas necesarias para estallar y afectar la vida y o la integridad física de las personas y causar daño en la propiedad. Dicho artificio explosivo fue activado entre la 1:10 y la 1:40 horas en la fecha anotada mediante un mecanismo de relojería en el acceso al edificio en que se encuentran emplazadas las oficinas de la Defensoría Penal Pública y una empresa constructora, producto de la onda expansiva provocada por el poder destructivo del estallido de dicho ingenio, esto es, las esquilas del artefacto detonado rompieron los vidrios de los inmuebles de los residentes del sector que se encuentran en las inmediaciones, generando miedo y temor en esas personas por el estruendo producido y la voladura de esquilas metálicas que fueron en diversas direcciones a gran velocidad, provocando daños en los ventanales de los diversos domicilios e incrustándose una de estas en el marco metálico de la puerta de acceso de la Defensoría Penal Pública. Que las cuestiones fácticas enunciadas precedentemente satisfacen y desde luego configuran el delito de colocar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo que afecten o puedan afectar la integridad física de las personas o causar daños previstos y sancionados en el artículo 2, número 4 de la Ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad en relación con el artículo 1, circunstancia primera del mismo texto legal. Su señoría, la descripción y la redacción de este considerando octavo, que se encuentra en el fallo ya citado, sin duda se condice plenamente con la conducta y los hechos ejecutados por los acusados respecto del hecho número 2, que es materia de esta acusación, es decir, la colocación de un artefacto explosivo de carácter artesanal, no en horas de la madrugada, como ocurrió en Temuco, sino que en horas próximas a la medianoche, con tránsito de personas, de vehículos, de taxis y de buses,
que provocó graves daños en el vehículo bajo el cual se colocó este artefacto explosivo y también en los inmuebles contiguos, tal como se acreditó con la prueba rendida en autos. Es decir, en este caso, el tribunal nos indica todas las circunstancias que concurren para determinar que el hecho del 2010 en Temuco fue constitutivo, perdón, del 2008 en Temuco fue constitutivo de un delito de carácter terrorista, que son circunstancias que también concurren respecto del hecho número 2, por el cual se ha formulado acusación en contra de los 3 acusados presentes hoy día en esta audiencia. Es decir, si el tribunal entiende que un artefacto, o el tribunal entendió que un artefacto explosivo de carácter artesanal detona en horas pasadas la medianoche en un lugar donde no circulaban personas, produciendo daños de carácter material, por una extensión de carácter analógica en cuanto a los hechos, necesariamente debemos entender que el hecho número 2 del 8 de agosto del año 2014, perdón, 11 de agosto del año 2014, responde también a una acción de carácter terrorista. Pero no solamente por estas circunstancias, sino que también respecto de este hecho del 11 de agosto del año 2014, su señoría, concurre otro criterio de concreción de esta conducta terrorista, que es precisamente que este hecho obedece a un plan premeditado para atentar contra una categoría o grupo determinado de personas a juicio del Ministerio Público y conforme a la prueba que así ha sido rendida y como ya se ha señalado en esta clausura. ¿Qué es lo que ha entendido la doctrina por el atentado a una categoría o grupo de personas? Atendiendo a un informe en Derecho que evacuó el profesor Antonio Bascuñán, precisamente a la Defensoría Penal Pública, y ha sido publicado por la Defensoría Penal Pública, relativo al delito de incendio terrorista, página 19, indica que puede entenderse por este plan premeditado atentar contra una categoría o grupo determinado de personas aquella manifestación del terrorista caracterizada por la selección de determinados sujetos como objeto de la acción a través de la cual se pretende la creación de un estado de temor generalizado. Su señoría, hay que tener presente que la decisión o la resolución delictiva de los acusados al cometer este delito por el cual se les formuló acusación no es azarosa. Y no es azarosa porque especialmente se coloca este artefacto explosivo en las afueras de una unidad policial, en donde también, conforme a la prueba que se rindió, los acusados debieron trasladarse por un trecho bastante largo en servicio de transporte público y caminar hasta llegar al lugar, efectuar una vigilancia y colocar este artefacto explosivo. Y tampoco es azarosa la colocación de este artefacto en las afueras de esta unidad policial, que es la primera comisaría, porque tal como ya se ha señalado en esta clausura, existe una serie de antecedentes que, sin implicar una imputación de carácter ideológica, sí nos vienen a dar cuenta de los móviles por los cuales los acusados han realizado estas conductas. Hay que recordar, y traigo a colación, todas las consignas y los rayados a la que ya se hizo alusión precedentemente en la clausura respecto a la visión que tienen los acusados en relación al Estado. No podemos olvidar una de las consignas, que es abajo el Estado policial. En consecuencia, acá claramente existe una especial y particular hostilidad respecto a un órgano del Estado que es un órgano de carácter policial como es Carabineros de Chile. Y también debemos sostener que la colocación de este artefacto explosivo no es azarosa en este lugar, porque es evidente y manifiesto que es una unidad policial, sobre todo si consideramos que quienes transportaron el artefacto explosivo y lo colocaron tuvieron un tiempo suficiente mirando y vigilando el lugar y pudieron haberse perfectamente percatado de que se trataba de una unidad policial. Entonces la pregunta es,
¿qué sentido tiene correr un riesgo adicional de colocar un artefacto explosivo en las afueras de una dependencia o en las proximidades de una dependencia de una unidad policial cuando existe el cierto riesgo de poder ser detectado y aprendido en dicha acción? ¿Por qué se toma esa decisión? Porque efectivamente el plan era atentar en contra de esta unidad policial y sobre todo atentando en contra de esta unidad policial en el lugar y en la hora en la cual se comete el delito, sin duda se va a dar una mayor connotación y una mayor cobertura comunicacional a este hecho que va a permitir transmitir esta finalidad de infundir el temor. Pero no solamente debemos circunscribirnos a lo ocurrido en esta unidad policial, también, como ya se indicó, en la acusación se contiene un hecho de contexto, que está indicado este hecho de contexto con el ataque o con la colocación y detonación de un artefacto explosivo en las afueras de la 39 Comisaría de Carabineros, es decir, otra unidad policial y otra unidad de Carabineros. Y, su señoría, son varios los elementos que hacen entender que existiría una coordinación entre quienes colocan y detonan el artefacto en las afueras de la primera Comisaría de Carabineros de Santiago y quienes colocan y detonan el artefacto en la 39 Comisaría de Carabineros. Claramente no sabemos quiénes son esas personas, pero sí hay una coordinación. Y además, si nosotros atendemos a otros aspectos de estos dos atentados, vamos a encontrar que también hay similitudes y que no son similitudes consistentes en meras casualidades. No son meros azares de la vida que hacen que estos dos hechos tengan una vinculación y particularmente estén vinculados en cuanto a quienes fueron víctimas de este atentado, que son unidades policiales de Carabineros de Chile. Estas similitudes están dadas, su señoría, porque se trata de dos artefactos explosivos de carácter artesanal de idénticas características y técnicas constructivas. Estamos hablando de extintores como contenedores de pólvora negra, con un sistema de activación eléctrico y con un sistema de relojería para dar el tiempo de detonación. Primera similitud. La segunda similitud, y que ya para nada obedece al azar ni a la casualidad, es el hecho que ambos artefactos en su interior contenían esquilda, lo que aumentaba el poder destructivo dañino o lesivo. Pero además se pudo probar durante la audiencia de juicio oral, particularmente a través de la declaración del perito Marcos Fuentes Díaz, que las esquildas que se fabricaron en base a elementos metálicos y que se colocaron dentro del artefacto explosivo de la primera comisaría y que se colocaron en el artefacto explosivo de la 39 comisaría, contenían idénticas microfisuras. Es decir, ciertos metales que se encontraban dentro del artefacto de la primera, con ciertos metales que se encontraban dentro del artefacto de la 39, fueron cortados con el mismo elemento. Es decir, se empleó la misma herramienta de corte. Esto, su señoría, ya claramente deja fuera cualquier casualidad, cualquier azar, y acá claramente entramos a un acto planificado y coordinado, y particularmente planificado para atentar contra una categoría determinada o un grupo determinado de personas, que en este caso es Carabineros de Chile. Sumado a toda la anterior, su señoría, hay que tener en consideración que ambos atentados y ambos hechos delictuales se producen el mismo día, 11 de agosto del año 2014, prácticamente con 16 minutos de diferencia uno del otro. También, un cuarto elemento que habla poderosamente de la coordinación y planificación para atentar en contra de este grupo de personas, está el hecho de que se halló respecto un mismo comunicado reivindicando ambos atentados. Y este comunicado, que reivindica ambos atentados, además se lo adjudica una misma agrupación, que es la Conspiración Internacional por la Venganza. Su señoría, conforme a estos antecedentes y sobre todo de acuerdo a las circunstancias fácticas y a los elementos utilizados, no es dable asumir que todo esto obedezca a meras coincidencias y meras casualidades, como se pretenderá quizás sostener por la defensa.
Todo lo contrario, acá claramente existe una planificación, una fabricación y elaboración de estos artefactos explosivos en donde al menos se utilizaron los mismos elementos de corte para efecto de introducir esquilas dentro de uno y otro. En consecuencia, la evidencia de la prueba presentada da cuenta que efectivamente existió este plan premeditado para atentar en contra de unidades de Carabineros de Chile y se da de esta forma este segundo criterio de concreción de la finalidad de carácter terrorista. Pero además, esto con un plus, y particularmente con el plus de lo ocurrido en la primera comisaría de Santiago, que es que el hecho se provoca y se ejecuta en la vía pública en los momentos en donde hay tránsito público, tanto vehicular como también de personas. En ese contexto, la puesta en riesgo no solamente está destinado a esta categoría o grupo de personas que son Carabineros de Chile, sino que la puesta en riesgo también está determinada o está destinada respecto del resto de la población. Y de esta forma, el mensaje es claro. El hecho y el atentado en sí es un mensaje que si atentamos en contra de un órgano encargado del orden y la seguridad pública y ponemos en riesgo esos bienes jurídicos, conjuntamente con otros bienes jurídicos y otros atentados respecto a personas particulares, claramente nos encontramos frente a una situación de generación, de creación y una finalidad de infundir temor en la sociedad. Señoría, voy a dar inicio. Con esto concluyo respecto del contenido jurídico del hecho número 2 y voy a dar inicio al hecho número 3, que probablemente no alcancemos a desarrollarlo en los 20 minutos o 15 minutos que quedan. No sé si iniciamos el receso ahora, porque queda el hecho número 3, el hecho número 4 y otras consideraciones respecto a las aperturas de las defensas. Le pregunto a las defensas. Por mi parte no hay inconveniente de eso, señoría. Para hacer el receso desde ya. Exactamente. Ya. No hay problema en empezar el receso. Los demás intervinientes. Tampoco, señoría. No hay problema. Ya. Atendido lo expuesto por el señor fiscal y en consideración que va a iniciar su alegato en relación a un hecho distinto y ya está próximo la hora de término de la jornada, vamos a decretar un receso hasta mañana a las 9 horas. Gracias, señoría.